Un gusto. Estoy contento de compartir este tiempo con usted. Usted sabe que por nuestro canal de YouTube, Darío Di Pardo, eh, y también lo puede ver en Facebook, Renuevo Cristo, nuestra página Renuevo Cristo Capellanía Familiar. Un tema que para nosotros es importante con mi esposa, es el tema la iglesia que Jesús nos dejó plantada. A modo de ejemplo, él predicando el Evangelio, comparado con la iglesia que hemos estado viviendo durante muchos siglos, que es la iglesia que yo decía más domingocéntrica, más templocéntrica, que no está mal los domingos porque es el día del Señor, aunque Jesús dijo yo soy el día de reposo, pero bueno, está aceptado y también está aceptado que sea en el templo o en un culto familiar, como lo hacía Jesús con Zaqueo cuando lo hizo a modo de evangelismo, como lo hizo también Pedro en la casa de Cornelio, donde en esa casa hubo invitados, un derramamiento del Espíritu Santo, un hambre de Dios, y fue un culto de hogar. Pero yo quería mencionarle a usted algo que es muy importante. Yo estaba viendo el libro de Josué, que usted me puede acompañar a verlo. Sabe que hay una diferencia muy clara entre la iglesia que nosotros tradicionalmente conocemos, a la que el Señor nos ha mostrado. Pero esta cita bíblica puede ser un buen referente para desarrollar este tema en pocos minutos. Dice en el capítulo 1 del libro de Josué y también en el versículo 9, dice, mira, le dice Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué importante. Sabe que para poder romper estructuras en la vida, justamente uno llega al camino del Señor, y cuando llega al camino del Señor, uno de los desafíos grandes es cómo cambiar de vida. Bueno, acepté a Cristo en mi corazón y ahora queda ese gran desafío, en los cambios, esos miedos que hay que romper, esas estructuras que hay que sacar para poder tener un cambio de vida. Y una de las cosas que yo entendí es que todo tiene un proceso. Si usted quiere tener una buena cosecha, seguramente primero preparará la tierra, luego estará la semilla, y luego estará quitar las malezas mientras va creciendo el producto, y luego estará desarrollada la planta para hacer la cosecha, y luego tendrá el producto para poder distribuirlo, venderlo, ¿no? O manufacturarlo y consumirlo. Todo tiene un proceso. Y la idea de Jesús es traer el reino de los cielos justamente para que haya dos cambios. El personal, o sea, es un proceso también, y poder desde allí, una vez nosotros, habiendo pasado ese proceso de cambio, de recibir a Él, a Jesús en nuestro corazón, y de empezar a hacer ese proceso de cambio de vida para estar preparados, no solo para compartir lo que hemos recibido, esas buenas nuevas, sino también para estar preparados para cuando Él venga por nosotros, porque un día vamos a partir. Y todo es un proceso. Pero una de las cosas que no hemos podido enfrentar como iglesia por esa estructura de liderazgo, a veces, no sé si excesivo, tal vez, eso de tener las cuatro paredes y de esperar a las personas a que vengan al templo, a las reuniones de hogar, ese afán de querer ganar a las almas, predicándoles el Evangelio y esperando luego que uno que les haya dado ese tratadito, esa palabra, esa oración y tal vez ese milagro que la gente ha recibido
y uno cree que ya todo eso está listo como para que las personas se afirmen en el camino, vengan al templo o a las reuniones de hogar y ahí quede formada la persona, ¿no? Ya lista. Y de repente una de las cosas que nos encontramos es que hay un proceso sin terminar. El Señor manifestó en 3 años y medio casi lo que sería el desarrollo de su ministerio. La vida de los apóstoles también. Posterior a ser discípulos, los apóstoles tomaron el lugar de poder conducir la iglesia, los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, esas 5 columnas ministeriales. Quizá usted, no sé si conocerá el Evangelio y lo estará mirando, pero bueno, es una visión de iglesia que también le sirve para usted como para usted que es cristiano, que es pastor o que es líder. Sabe, una de las cosas que yo me di cuenta que queremos un producto ya, a lo delivery, ¿no? O, o como antes que, bueno, las abuelas tardaban más de una hora en elaborar una comida y ahora de repente llegamos y todo rápido, todo frisado. Y esa cultura delivery es como que también nos llegó a nosotros, la cultura del ya, del ahora, salteando los procesos. Un niño con 5 años ya no es un hombre. Y una persona con 5 años de haber conocido la fe en Dios tampoco es un cristiano totalmente desarrollado. Seguramente que hay casos donde sí, hay conversiones rápidas como las de Carlo Anacondia y tantos otros. Wesley también tuvo un proceso un poco más rápido, pero de todas maneras yo creo que todo tiene un tiempo y un proceso. ¿Sabe qué está sucediendo? Es que una de las cosas que la iglesia del tiempo del Señor Jesús y de los apóstoles tenían y que esta, a diferencia de esa que el Señor plantó o que nos plantó como modelo, es que no aceptamos el proceso. Jesús con los discípulos en esos más de 3 años, con cada uno manifestó un proceso. Y no eran así nomás, primero eran discípulos y pasaron a ser apóstoles al tiempo después de que él, el Señor los nombró apóstoles, pero maduros y coherentes y afirmados para poder presentar el Evangelio y mostrar a un Cristo resucitado llevó su tiempo. Sabe que el cambio de vida, como el que Jesús tuvo con los discípulos, en algunos casos como Pedro, hasta conviviendo en su casa, lleva un tiempo. Nosotros vimos a la persona, nosotros le hablamos a la persona entiende que hay un Dios, nos cuenta su necesidad, le pedimos a Dios, oramos al Señor, sucede un milagro, pero allí no está la conversión total, es parte del proceso. Piense usted que uno de los motivos por el cual el proceso no se completa es porque no le damos ese tiempo, de que primero sea una semilla, luego empieza a desarrollarse y luego ya sea una planta grande y luego el producto se pueda extraer de esa planta grande, el fruto, y poder luego consumirlo, manufacturarlo y venderlo, como en esta cultura, ¿no? De este tiempo. Es un proceso. Sabe que nosotros los cristianos necesitamos aceptar ese proceso. Y hasta este punto de que nos han hablado de Dios, nosotros hemos entendido que el proceso puede durar días, los menos, meses, algunos, y años en la mayoría de los casos. Piense usted que es inevitable aceptar que hay un proceso. Hay un proceso. Todos vivimos un proceso en las diferentes áreas de nuestras vidas. Un niño vive un proceso. No puede ser hombre a los 5 años. Y tampoco se puede ser hombre teniendo 5 años de creyente. Es un proceso. El proceso para vivir, proceso para
para formar una familia, para estabilizarla, para que lleguen los hijos y para formarlos. Todo es un proceso. Voy a una siguiente etapa, en un siguiente video, y ahí completo este desarrollo del proceso que la iglesia antigua, que el Señor Jesús nos mostró y que quizás en este tiempo nos cuesta aceptar. Y vamos a ver las consecuencias de la falta del proceso. Permiso.